Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 328, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 23. El ocamismo. 324. Primeros discípulos de Occam. Discípulo de Occam en Oxford fue el franciscano inglés Adam Goodham o Goodham, muerto en 1358, al cual su maestro dedicó la Summa Totius Logicete. Tenemos de él un comentario a las sentencias en el cual se defienden las tesis fundamentales de Occam. Consideró la fe como fundada precisamente sobre una lógica diferente de la natural, una lógica en la que no vale el principio de contradicción. El dominico inglés Roberto Holcott, muerto en 1349, otro seguidor de Occam, fue profesor de teología en Cambridge y autor de un comentario a las sentencias y de escritos morales y exegéticos, entre los últimos de los cuales están las Prelectiones in Librum Sapientiae. Entre los portaestandartes del nominalismo, el cronista aventino nombra, junto con Juan Buridan y Marsilio de Ingen, al fraile agustino Gregorio de Rimini, que estudió en París y después en Bolonia, Padua y Perusa, y fue maestro de teología en París. Escribió un comentario al primero y segundo libro de las sentencias y murió en 1358. El prevalecimiento del occamismo en la Universidad de París se demuestra por las condenaciones que sufrieron otros dos maestros de la Universidad parisina de aquel tiempo, Juan de Mirecourt y Nicolás de Autrecourt. De Juan de Mirecourt fueron condenadas en 1347 por los maestros de teología de París 40 tesis tomadas de un comentario a las sentencias que ha quedado inédito. Estas tesis son exageraciones de principios occamistas. Entre ellas se encuentra la de que Dios es causa del pecado y que el hombre peca con el beneplácito de la voluntad divina, y la otra, de que la caridad no es necesaria para la salvación del alma, y que, por consiguiente, el odio al prójimo no es necesariamente un demérito. Juan pertenecía a la orden de los cistercienses y era por esto llamado, por sus contemporáneos, el monje blanco. Nicolás de Autrecourt estudió en París. Fue miembro de la Sorbona y Magister Artium. El 21 de noviembre de 1340 fue llamado por Benedicto XII para responder a una acusación de herejía en la corte de Aviñón. En 1346 fueron condenadas 60 tesis tomadas de dos cartas dirigidas a Bernardo de Arezzo, de una carta a Egidio y de un escrito titulado Exigit Ordo Executionis. Nicolás se enmendó de sus errores y murió en 1350 como decano de la Catedral de Metz. El fundamento del saber es, para Nicolás, lo mismo que para Occam, el conocimiento intuitivo, pero el carácter propio de este conocimiento no consiste para él en su referencia a la cosa existente en cuanto existente, sino más bien en la mayor claridad que posee frente al conocimiento abstractivo. En efecto, cualquier conocimiento lo es de algo que existe, mas si Dios, como se cree, lo conoce todo con perfecta claridad, nuestro conocimiento intuitivo podría llamarse abstractivo respecto al conocimiento divino, el cual debiera llamarse, en cambio, simplemente intuitivo. Además, el propio conocimiento intuitivo, aunque sea medida y fundamento de toda certeza, no constituye la verdad absoluta. Esta es, en efecto, la evidencia, es decir, la manifestación de lo existente. Pero, dice Nicolás, que lo que se manifiesta de modo propio y último como existente, exista, y que lo que se manifiesta como verdadero sea verdadero. Solo es una conclusión probable, más probable, no más verdadera que la conclusión opuesta. De modo que ni siquiera la última certeza naturalmente alcanzable por el hombre implica una garantía absoluta de verdad, sino que goza solamente de un grado eminente de probabilidad. Este es un desarrollo típico y notabilísimo del occamismo.
La crítica iniciada por Occam avanza todavía un paso más con Autrecourt. Este paso no se da, en rigor, para devaluar la experiencia, que es la forma propia y última del conocimiento intuitivo. La experiencia, por ejemplo, del que, estando en Roma, ve que es una gran ciudad, no está sujeta a error, que sólo puede aparecer al emitir juicio sobre ella, mientras es asumida en su forma última, o sea, presente o actual, y constituye el criterio de validez de cualquier otra manifestación. Nicolás de Autrecourt, pues, insiste, como Occam, en que esta certeza máxima queda limitada a la sensación actual y no subsiste más allá de ella. La analogía del punto de vista de Occam y de Autrecourt con el de Locke, incluso en el ejemplo que en el caso de Locke es el de Constantinopla, es evidente. Es manifiesta la ampliación que sufre por obra de estos occamistas el conjunto de certeza, que llega a abarcar lo probable, y que en Locke, quien el mundo moderno recoge la herencia del occamismo, quien en el mundo moderno recoge la herencia del occamismo, llega a ser una extensión del concepto de razón hacia el ámbito de lo probable. Se comprende que Nicolás de Autrecourt no pueda atribuir a la metafísica aristotélica aquel valor de saber necesario, es decir, demostrativamente necesario, que los escolásticos chapados a la antigua aún le atribuían. También se comprende que renueve con gran fidelidad a Occam la crítica de los dos conceptos fundamentales de tal metafísica, el de sustancia y el de causa. En esta crítica se apoya él en el principio de contradicciones, que le parece el único apropiado para garantizar aquel grado de certeza que se puede conseguir en la demostración. El principio de contradicción no permite, en efecto, inferir, supuesto que una cosa existe, que debe existir también una cosa diversa, como efecto de la primera. En otras palabras, el principio de causalidad no está fundado en el principio de contradicción, que es el único fundamento de la certeza. Por tanto, no tiene certeza absoluta, sino solamente probabilidad. Del hecho de que el fuego sea fuego, no se deduce que queme. La combustión es, pues, su efecto probable, pero no una consecuencia evidente. Consideraciones análogas valen para el concepto de sustancia. De la sustancia nosotros conocemos los accidentes, pero de los accidentes no podemos remontar con toda evidencia a la existencia de la sustancia. Si la sustancia es algo diverso de los objetos de los sentidos y de nuestra experiencia interna, es imposible afirmar su realidad, ya que de la existencia de una cosa no se puede inferir de ninguna manera la existencia de otra. Nicolás de Autrecourt confirma también otras tesis occamistas: negación de la finalidad del mundo, probabilidad de que el mundo sea eterno, y a la física aristotélica opone, como al menos igualmente probable, la hipótesis prearistotélica de los átomos y del vacío.